Palabras comunes, episodio 5. ¿Qué pasó con el servicio y los servidores públicos? Segunda parte. Conversación con Fernando Paneso Serna. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de la conversación sobre servicio público y servidores públicos con Fernando Paneso Serna. Vengan con nosotros. Hay quienes piensan que desde el presidente de la República, o sea, como sí, jerarquía, sí, hasta otros cargos no tienen por qué ser servidores públicos, son otro tipo de cosas. Y yo no estoy de acuerdo con eso y quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿cómo es el servicio público para una persona en el cargo del director nacional de presupuesto? Tú eres el hombre de la plata en este país en un momento dado. ¿Cómo se ejerce el servicio público en un cargo que, digamos, por nombre y por características no tiene esa noción o esa claridad de servicio público? No, ahí es, mira, y lo digo, pues yo en la vida profesional tuve cargos muy importantes y de mucha responsabilidad y de visibilidad. Pero el cargo con más poder que yo tuve fue la Dirección Nacional de Presupuesto. ¿Por qué? Porque era la asignación de los recursos a los ministerios, a los institutos descentralizados, y los recursos son escasos. Entonces la lucha por esos recursos es muy grande. Y las presiones, o sea... Fernando Paneso Serna fue director nacional de presupuesto entre 1983 y 1984. El presidente de la República fue Belisario Betancor y Edgar Gutiérrez Castro, el ministro de Hacienda. A mi oficina iban todos los ministros, a excepción del ministro de Defensa y el ministro de Hacienda, que era mi jefe. Los demás ministros pasaron por mi despacho. Porque, como dijo uno, cuando me pidió una cita y le dije, no, nos reunimos, y dijo, no, yo voy allá porque usted es el de la plata, usted es el que pone las condiciones. Y lo vi, era yo el poder, desde el presidente de la República. Pero ahí es donde yo creo que ahí sí que la responsabilidad de funcionario público es bien grande, porque tú tienes que saber distribuir esos recursos lo mejor posible, donde afecte más positivamente a la gente, porque uno puede llegar y desviar y hacer que toda la plata del país sea para proyectos un poco utópicos, ¿sí ves? Y llevar a hacer una ciudad en la mitad de la selva, por decir algo, y gaste recursos ingentes, mientras tanto descuide la plata de las universidades públicas o descuide el pago del Ministerio de Educación. Entonces, por tener una idea loca y por apoyar un proyecto loco, y entonces tú dejas desfinanciado sectores fundamentales. Entonces ahí tienes que entender dónde la gente tendrá más rédito de las asignaciones presupuestales, dónde afectarás mejor la calidad de vida de los colombianos. O sea, es un puesto primero de mucho poder y de mucha responsabilidad. O sea, es que la asignación de recursos de los pocos que hay inteligentemente y no darle todo a un sector, o también el sector de la salud es muy importante, pero no se le puede dar todo al sector salud porque está el de la educación, está el de la defensa, está el de planeación de los desarrollos. O sea, tú tienes que encontrar ese equilibrio y eso lo haces solo si tienes el sentimiento de afectar lo más posible positivo a la gente del común, o sea, donde se encuentran los más necesitados. Por ejemplo, en la gobernación de Antioquia hicimos un programa, los 10 municipios más pobres, y era que si el gobierno departamental invertía 1.000 millones en Medellín, no se notaban casi. Pero usted metía 500 millones de pesos de esa época, estamos hablando de hace 30, hoy 1.000,
en un municipio pobre, los 10 más pobres que se hicieron, eso cambiaba la vida, o sea, porque usted le podía hacer una escuela, le podía hacer el acueducto o mejorarle, pues, o sea, la vida de esa población, de ese municipio más pobre, con esa inversión mejoraba ostensiblemente. De esos 10 municipios más pobres fue un programa muy lindo, donde además se les llevó, me acuerdo que en Antioquia una de las cosas más bonitas eran las bandas de guerra y de música, y las habían abandonado un poco. Y cuando gobernador las revivimos. Y a todos esos municipios les llevábamos banda de guerra y banda de música. Pues eso era un espectáculo, ¿sí me explico otra vez? Entonces el colegio, el llevar el profesor de música para que volviera a montar la banda de guerra y la banda de música en municipios pobrísimos. Además de llevarles otras condiciones de vida mejorables, llevarles algo de cultura y de alegría. Eso es si uno tiene empatía y siente vínculo con la población que tú estás queriendo atender. Eso es muy importante. Pero claro, y hay algo que digamos, hemos desarrollado dos de tus importantes puestos que has tenido, que son la Dirección Nacional de Presupuesto y la Gobernación de Antioquia. Pero te voy a pedir que demos no un salto, porque realmente no está tan lejos, el paso a cuando fuiste cónsul de Colombia en Nueva York. Mira, tocaste el punto donde más, lo de servidor público más lo pude ejecutar. El Consulado de Colombia en Nueva York, que en ese momento era la misión diplomática más grande de Colombia en el mundo, tenía 32 personas. Tenía el cónsul general central, que era yo, y 9 cónsules de primera, porque el volumen de gente, especulares no es, pero se calcula, hay gente que decía que 500,000 de colombianos vivían en el gran metropolitano. Yo calculo 300,000, 400,000. O sea, es una ciudad intermedia de Colombia. Es la población colombiana en Nueva York, y hoy debe ser más. O sea, porque en Nueva York, a diferencia de Miami, la migración empezó mucho antes. O sea, la migración a Nueva York empezó cuando Nueva York acogía en su área de influencia muchas empresas. Entonces, mucho colombiano se fue a trabajar en Nueva York desde la década del 50. La migración a Miami es mucho más reciente, 20 años o 30 años después. La migración a la Florida, a Nueva York, ahí hay tercera o cuarta generación de descendientes de colombianos. Una vez iba por la calle cuando una señora policía muy bonita, y miro aquí, decía Marulanda, y le pregunté, ¿why Marulanda? ¿Por qué Marulanda? Dijo, porque mi abuelo era de un pueblo de Caldas y vino aquí, mi abuelo. Y ya era Marulanda, o sea, ella era tercera generación. Era un consulado de una demanda de servicios muy grande. Y afuera se hacía una cola. Y a usted al entrar, apenas abrían el consulado, porque la cola se hacía tempranísimo, porque la demanda de servicios era gigantesca. Lo primero que lo recibía era un negro jamaiquino de unos 2 metros. Él se llamaba Lu, él murió. Tipo más querido del mundo, no hablaba español, hablaba inglés jamaiquino, español, y lo requisaba. Entonces, si la gente le preguntaba, él no podía contestar nada. Seguía y había una puerta de estas de seguridad detectora de metales, y después abría una puerta pesada y entraba al consulado. O sea, la puerta de seguridad, pues usted pasa a través de ella y timbra si hay un metal. Y entraba, y lo primero la gente hacía una cola en la primera oficina, y esa oficina, pues por diseño, era la caja. Entonces, usted no había hecho la vuelta y ya está en la caja. Entonces, después de hacer esa vuelta, no señor, primero vaya, haga la vuelta. Entonces eso ya, imagínese, cola para entrar, que lo manosee una persona de 2 metros, pase por una puerta como de seguridad, abre una puerta y haga una cola donde no era. Mire, el ambiente era tenaz, la gente furiosa. Entonces me nombran cónsul,
Y yo digo, vamos a cambiar un poco esto. Y me empiezo a diseñar y ya sé. Entonces tomé la decisión. Lo primero, alú, usted no me esculca a nadie. Usted es seguridad y está pendiente por si pasa algo. Pero usted no me va a esculcar a nadie. Segundo, quité la puerta esa de detector de metales y puse una niña en la recepción y a cada persona que entraba, ¿usted para dónde va? Yo voy para pasaporte. Entonces vaya al primer piso y pregunte por Margarita. Voy para una autenticación, vaya al tercer piso y pregunte por Carlos Julio. Vaya. Entonces, cuando la persona llegaba, decía, usted es el señor Carlos Julio. O sea, ya había, llamemos una empatía de nombre, de que no iba a un sitio desconocido y ya no hacía algo. Al otro día me llama el cónsul y me dice, el cónsul anterior, que era amigo mío, me dice, Fernando, ¿qué hiciste? ¿Cómo quitaste esa puerta, la puerta de detector de metales? Además, esa puerta costó mucho dinero. Un montón de dólares. Y le dije, mira, Luis, como esa, yo supe cuánto costó, me dio tanta preocupación que la dañaran, que la mandé a guardar bien guardada. Y segundo, les dije a todos, porque esta es la casa de los colombianos, cuando el consulado es la casa de los colombianos allá, ese es el país. A usted cuando llegue a la casa, usted no lo esculcan. Pues por lo menos a mí no. Claro. Bueno, ni lo manosean ni nada. Y entonces, mira, eso cambió radicalmente. Pues un poco decirlo, cuando yo me retiré, hubo manifestaciones, hubo periódicos, hubo exposiciones, la cosa más horrible del mundo, porque fueron muchas cosas. Además de entonces ya de cambiar esa entrada donde el ánimo se bajó de manera eficiente, no perdía tiempo, porque llegaba directo a la oficina, que era cierto, aquí decían tan, entonces iba al tercer piso, no hacía cola. Y obviamente a los funcionarios, aquí hay que tratar a la gente bien, aquí nada. Detalles, por ejemplo, que muchos, el Banco de Bogotá tenía una sucursal en ese momento en Nueva York, y el gerente era un gringo, Richard Bacos, me acuerdo pues el nombre perfecto, el tipo más querido. Y yo monté todos los meses de verano, desde primavera, no en invierno, primavera y sobre todo verano, unas exposiciones de pintura o de cosas, presentaciones de libros. Y él me patrocinó eso, un cóctel, y eso se volvió una fiesta. Pues una vez ya estábamos con problemas con la ciudad, porque como no cabían en el consulado, se hacían afuera en la 46 con Quinta, entonces ya era casi una manifestación, porque no cabían, entonces la gente, y como era verano, pues se podían hacer afuera muy rico, ¿sí me explico? Eso fue uno. Entonces eso es otra cosa nueva, novedosa, una galería de arte. Detalles. Una vez llegó un señor, mírelo, cónsul esto, y era un memorando de una compañía de relojes de New Jersey. Instrucciones, no se debe contratar ningún colombiano porque no sé qué, ladrón o cualquier cosa. ¿Y qué? Venga, y armamos allá hay unas organizaciones cívicas, el Centro Cívico Colombiano, el Centro no sé qué, de colombianos que arman el centro de Queens y tal. Entonces llamé a los, mire esto, ayúdenme y vámonos para allá a hacer una manifestación al frente de la cosa y armen carteles. Entonces, primero protestando contra el honor, pues salió el gerente y me dijo, no, eso fue un error de un funcionario, tal. Al otro día contrataron 3 colombianos. Entonces la gente se emocionó con eso. O sea, el cónsul me representa. Yo iba a todas las reuniones de los colombianos que me invitaban. Entonces era eso. Ahí está la esencia de un servidor. No quiero poner de ejemplo, pero es eso. En tener empatía, entender la gente, la problemática de su gente. Ahora con el escándalo de los presos que venían encadenados de Colombia, pues en el año, una vez de casualidad bajé yo y estaban entrando unos encadenados. ¿Y qué es esto? No, son los que van a deportar. Y no. Por favor, salen, los sacan. Y si van a entrar al consulado, los tienen que entrar sin esposos. Colombia no va a recibir ningún colombiano o colombiana esposada porque el migrante no es un delincuente. Y el problema es de ustedes. Necesitan el pasaporte, un pasaporte especial para salir
Yo no lo autorizo a dar. Entonces se los llevaron. Y al otro día me llama, mire, estamos aquí en una reunión, es que eso es un requisito. Y no, es que de la puerta del consulado para adentro es territorio colombiano, y ahí mando yo. Y yo no los dejo entrar. Por dignidad yo no los dejo entrar, que entren a su casa presos. Cadenados. Pues al otro día mandaron un grupo y a partir de eso en la puerta les quitaban las cadenas y entraban y hacían el documento que los volvían a cadenas. Ya no era así o no, pero en consulado nunca. Y eso lo conoció la comunidad. Y por eso pues yo creo que ese fue el cargo donde tuve más posibilidades directas de hacer servicio público. Y todavía por ahí en estos días, Elizabeth Moramos, una periodista, sacó una nota donde dice, ¿por qué están pensando hacer una Casa Colombia? El consulado, la parte, llamemos burocrática de pasaporte y todo, sea una Casa Colombia donde haya exposiciones, todo, y mostrar Colombia. Y dice ahí, esto es una idea que comenzó hace 30 años Fernando Paneso abriendo las puertas del consulado. Entonces todavía se recuerdan, porque fue un hecho disruptivo, ¿cierto? De ese consulado frío, duro contra el colombiano, a ser un consulado cálido y amable para la gente. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, entregar una sonrisa, un saludo, un respeto, dignidad, darle dignidad al otro. Y eso fue muy importante. Esos principios que ejerces en el consulado, ¿cómo los llevas cuando eres nombrado el primer embajador de Colombia en Turquía? Porque es otra cultura, otro ambiente, pero son los colombianos los que van a estar allá. ¿Cómo aplicas ese principio de servicio público? A ver, ahí te hago una pequeña corrección allá. Sí, muy pocos colombianos. O sea, estamos hablando de los extremos. O sea, mientras en Nueva York son miles, aquí claro, no son 100, por decirlo inicialmente. La misión era muy distinta. Es que la misión de un cónsul es servirle a los colombianos residentes en esa jurisdicción. Mientras tanto, la función de un embajador es representar a Colombia ante el otro gobierno. Obviamente un embajador tiene que ver con los connacionales, llamamos un poco indirectamente porque para eso está el cónsul, ¿cierto? El embajador es un poco más de representar el país en el otro. Y al ser el primer embajador, pues tenía unas responsabilidades y unas oportunidades, porque no había nada. Colombia no existía para Turquía, llamemos. Era un país en América Latina, pero por allá, o sea, de países de América Latina que tenían un gran conocimiento eran Argentina, Brasil, México y Cuba. Entre otras, Cuba, una isla tan pequeñita, su manejo diplomático en el mundo es impresionante. O sea, saben vender la figura mitológica del Che, de todas estas cosas de la Revolución Cubana. Uno ve en todas partes donde uno vaya, en las camisetas del Che, en los mercados pues, de ropa, una camiseta del Che. Pero usted lo va y lo ve en Moscú, lo ve en Turquía, lo ve en Alemania. O sea, y saben vender esa figura de la revolución, o sea, los que cambiamos el mundo. Que después hay una gran decepción, es otra cosa. ¿Dónde quedaba Colombia? Si le ponía un mapamundi de América Latina, lo podían poner abajo, arriba. O sea, no distinguía. Entonces, ¿qué dije yo? Mi labor es hacernos reconocer. Tenía un hándicap en contra muy grande. Allá en el fondo solo se conocían 2 colombianos en Turquía. Uno, el desastre. Ya sabe, pues es obviamente quién se refiere. Pablo Escobar. No, eso ha sido terrible. Y el otro era Farid Mondragón.
que Farid Mondragón había sido portero del Galatasaray, que es el equipo más importante de Turquía, y fue un ídolo, un ídolo. Entonces Mondi le decían, Mondi es, y sabían que era colombiano. Entonces eso, uno decía, vamos a atacarlo por aquí, o sea, vamos a ver cómo hacemos. Y apliqué la ley de la gravedad. ¿En qué sentido? De que debía el conocimiento bajar, llamemos de los que tenían influencia, porque allá son 70, 80 millones de personas. Hacer una campaña de publicidad, algo para que conozcan a Colombia, costaría millones y no tiene efecto. Entonces empezamos con dos cosas muy importantes. La primera, en los centros de influencia en todo sentido. Económica. Los gremios en Turquía son importantísimos, tienen universidades y todo, como si aquí la Andi tuviera universidades, centros de mentoría, son importantísimos. Entonces vamos a invitar, yo pedí reunirme con los gremios e invitar a un conferencista. Gabriel Duque Mildenberg fue embajador de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. También fue embajador ante la Organización Mundial del Comercio y ante Japón. Era un hombre que conocía la economía del país, pues y los datos, llamemos estadística, y lo invité a ser conferencista de los gremios, y empezaron a ver que este país era, sí me explico, la importancia económica, etcétera, etcétera. Después, las universidades. Vamos a invitar a las universidades a conferencistas que hablen de Colombia a los estudiantes. Tú fuiste uno de esos. Entonces llevé a personas muy valiosas como tú, a Héctor Abad, Facio Lince, a Eduardo Marcel, muchos conferencistas de buen nivel. Por ejemplo, a Eduardo Marcel se llevó en los días posteriores a la muerte de Gabriel García Márquez, que nosotros la aprovechamos y volvimos a relanzar los libros de García Márquez en las ferias del libro de Estambul y de Ankara. Y llevamos a Eduardo Márceles, que pues conoció a Gabo y algunos familiares de él, porque Eduardo Márceles es de Aracataca, algunos familiares de él están en 100 años de soledad. Entonces él conoce la obra. Conseguimos que la Orquesta Sinfónica de Turquía, de la Presidencial de Turquía, tocara todo un concierto de música colombiana sinfónica basados en un trabajo que había hecho la Orquesta Sinfónica de Colombia. Y me prestaron todas las partituras y todas las anécdotas. Hay un instrumento que se llama quijada de burro, que hace un ruido especial, pues hubo que traerlo con un tambor, para que tuviera ese ritmo. Y tuvimos la suerte porque dos de los músicos de la Orquesta Sinfónica turcos, pero tocaban café, llamemos una cosa, cubano, entonces tenían cierto swing y podían entender pues la cosa. Entonces, y eso fue en la orquesta 1.800 personas de todo el alto nivel de Ankara, pues que es donde está la sede del gobierno, embajadores, y eso fue un espectáculo bellísimo. Y la suerte, yo tenía una niña que trabajaba conmigo, politóloga de los Andes, pero bailadora de ballet y le gustaba el baile. Entonces se vistió de chapolera y en un momento de la orquesta que estaba tocando una canción subió al escenario y bailó una cumbia colombiana. Eso fue un espectáculo. Entonces todas esas cosas impactaron y empezamos a promover el comercio. Colombia llegó a exportar 1.800 millones de dólares y solo importaba 200. O sea, la balanza comercial era favorabilísima a Colombia. Favorabilísima. Entonces, la parte comercial, la parte cultural, y Colombia empezó a ser figura. Llevamos exposiciones, hicimos semanas gastronómicas, o sea, nos dedicamos a trabajar, a vender al país. O sea,
Fíjate, la gran diferencia con el consulado era atender a la gente colombiana, ayudarle. Aquí no. Aquí pues no hay muchos colombianos. Obviamente teníamos en la embajada, dentro de la embajada, cuando las comunidades colombianas son muy pequeñas, el cónsul está dentro de la sede de la embajada. Es un funcionario encargado de funciones consulares. Cuando hay mucha gente, hay un consulado aparte, una sede física aparte. En Nueva York es un consulado y la embajada ante Naciones Unidas está en otra parte, porque son funciones muy distintas. Cuando son pocos, pues están ahí porque son 6 o 7. Colombianos en Ankara debe haber 10, en Estambul debe haber 150, 160. Para Ankara no debe haber 10, máximo 15. Entonces, para esos 15, obviamente hacíamos consulados itinerantes a países que estaban bajo la suscripción de la Embajada de Colombia en Turquía. Entonces se hacían consulados itinerantes para ir a atender los colombianos que había en ese país. Al único que no se fue a Irak, porque pues había la posibilidad de no volver. Y no teníamos muy claro cuántos colombianos hay, porque en Irán sí hay muchas colombianas que se enamoraron. ¿Por qué? Porque la gente de Irán iba a trabajar en los astilleros japoneses y muchas colombianas fueron a buscar en Japón y no lo encontraron y problemas y se casaron con estos iraníes y se fueron a vivir a Irán, a Teherán, básicamente. Y había unas 60, había más colombianas en Teherán que en Ankara. La población eran como 60 mujeres, 60, y ya con hijos hablaban de más de 100 colombianos en Teherán. En Ankara no hay 20. Hoy puede haber un poco más. Curioso eso, ¿no? Ahí el servidor público tiene, perdón que te interrumpa en el tema de Turquía, era vender el país para beneficio del país. La parte comercial, cultural, era prestarle un servicio público con otra orientación. Eso es muy importante. Es muy importante esa diferencia. Nos ha relatado la experiencia, digamos, musical que hubo con las orquestas, la orquesta sinfónica, mencionaste la quijada de burro y toda esa cosa. Me gustaría que nos relataras cómo cuando llegas a la embajada en Ecuador, estás justamente en un concierto cuando recibes la noticia del terremoto y toca proceder ahí, ¿de qué forma? A ver, primero, no estábamos en un concierto, estábamos en la presentación de la película Colombia, esa película tan bella. Colombia, ¿cómo es que se llama? Que sacó el Ministerio de Comercio, Preciosa. Sí. ¿Te acuerdas de esa película, Preciosa? Sí. Y entonces se estaba lanzando en Ecuador, en el Centro Cultural de Quito. Sí, perdóname, Fernando, me equivoqué cuando dije concierto. En realidad lo que quise significar fue teatro. Sí, estamos en un teatro. Estamos en el teatro del Centro Cultural de Quito. Íbamos a empezar la presentación de la película. Magia salvaje. Lo que es Magia salvaje. Sí, era Magia salvaje. Precioso. Y estábamos cuando iba a empezar la presentación, eran las 7 de la noche, porque para la película era las 7. Faltaba un minuto. Empiezas tú a moverse de la manera más terrible, o sea, terremoto. Entonces empezamos a salimos, pero ahí no pasó nada. O sea, el susto, algunas rajadas en las paredes, pero no más. Y volvimos vamos a ver la película. Pues ya pasó todo, unos se fueron. No, yo no me quedo aquí, yo me voy. Unos se fueron, el teatro estaba lleno y quedó por ahí al 70%. ¿Cierto? Cuando empezamos. Y estaba yo, cuando empiezo ese celular, mensajes y yo. Pero ya tanto seguido, cuando, embajador, Manta está destruido, no sé qué, todo el Pacífico, esa costa pacífica, esto es la tragedia más horrible, toda esa parte sin luz. Eso es y no, miércoles, ¿no? ¿Qué hago? Esperemos a ver, bueno.
salgo de la película y empiezo a comunicarme con los cónsules. Yo les chateaba, no, aquí estamos a comunicarme, y dije, no, aquí esto es una tragedia, pues, muertos, derruidos, edificios, casas, los acueductos de toda esa ribera de los pequeños poblados se destruyeron, o sea, entonces no hay agua, no hay luz, muertos, bueno. Además noche, o sea, la noche larga, esta noche fue larguísima, pues imagínense, no se veía qué pasó, no había luz, y aquí hay que el gobierno colombiano tiene que hacer algo. Y entonces el presidente Santos toma la decisión de que hay que apoyar, y yo me voy con funcionarios de la embajada y el consulado a Manta, que fue como el epicentro y donde más estaba, a empezar a tomar decisiones de los colombianos. La Fuerza Aérea facilitó ya un avión para empezar a sacar las personas colombianas que querían devolverse, que habían perdido todo, y querían ya pues volverse a Colombia, por lo menos temporalmente, a la casa de un familiar. Ya no había dónde vivir ni nada de las condiciones. Y la Armada Nacional prestó el buque lleno de no sé cuántos miles de galones de agua para ir a ayudar a llevar agua a todos los municipios de la ribera. Fue una obra importante. Entonces, coordinar todo esto desde la embajada, el auxilio, y los auxilios en cosas, ¿cierto? En materiales que empiezan a llegar en los aviones, saberlos distribuir, coordinar, hacer el censo, coordinar con la Cancillería. Mandó una niña, una funcionaria excelente, para coordinar el censo. Entonces, en cada punto se montó un censo de colombianos afectados, en qué condición, cómo está, qué hay que hacer. Se hicieron 4 vuelos humanitarios de más de 150, pues la capacidad del avión, o sea, más de 600 personas se sacaron de Ecuador que quisieron irse, pues de la zona afectada, pues porque en Quito no se fue nadie, porque en Quito no hubo esa tragedia. De Manta, de la provincia de Guayas, Guayaquil, todo eso, se sacó mucha gente, los cónsules, se trabajó de 24 horas, o sea, allá y en el sitio. Y eso también es parte yo soy el embajador, yo no, allá de botas, ayudando a la gente, ayudándola a sacar detalles muy simples pero muy lindos. Una familia que eran el papá, la mamá, la niña y un perrito. Y entonces el comandante del avión dice, no, el perro no puede ir. Y la muchachita se pone a llorar y dice, yo sin mi perrito no me voy. Entonces voy y le digo al capitán, ¿usted ve el drama humano, capitán? De esta familia, la muchachita llora, no van, el perrito no dejan, y ellos, pues, ¿qué hacemos? Dijo, yo voy caminando para allá y que se monte mientras y yo no miro. Y hay una foto muy linda conmigo y ellos 3 posando muertos de la risa, camino ya a montarse en el avión. Entonces, pero es que no había, ¿me entiende? Que viajara un perrito ya chiquito, pues en ese tiempo, ¿cierto? Ni le iba a quitar el puesto a ningún damnificado, porque todo eso era con lista para entrar al avión, quién era, para dónde. No, fue un proceso muy... Y eso es ser un servidor público, o sea, no me pongo, pero es en los momentos difíciles estar con la comunidad afectada y ayudarla. Y pues a raíz de eso también, pues allá se llama la Asamblea Nacional, me condecoró con la medalla Vicente Rocafuerte, que es el primer presidente de Ecuador no ecuatoriano, porque el primero fue Flores, Juan José Flores, que es venezolano, y el siguiente fue Vicente Rocafuerte, y es la máxima condecoración de la Asamblea Nacional, la recibí por lo que ha hecho, pero por lo que Colombia había hecho, o sea, Colombia se la jugó. El presidente Santos dio la orden de que había que apoyarlo en lo que fuera, y puso la Fuerza Aérea, la Marina, la Fuerza Naval, la Armada a ayudar. Y hubo también instituciones, los bomberos de Pasto
fueron los primeros que llegaron con los famosos perros de buscar, y la defensa civil, la defensa civil de Pasto, con los perros esos que buscaban personas en los escombros y salvaron muchas vidas. O sea, ahí no solo fue el gobierno, sino también instituciones particulares como la defensa civil, bomberos, que se fueron allá a ayudar al desastre. El papel de uno es ayudar a la comunidad y entender la famosa frase que es tan manida, tan manejada, pero es sabia: póngase en los zapatos del otro. Esa es una máxima que uno tiene que aplicar en la vida. Póngase en los zapatos del otro y verá que lo ve distinto. Yo te quiero preguntar, para que nos precises un poco más, ¿cómo han cambiado las cosas en ese sentido? Casi como la canción, ¿cómo han pasado los años? ¿Cómo han cambiado las cosas? Sí, a ver, es que yo tengo una frase que dice, por ejemplo, en el servicio exterior, hay muchos allá que dicen: a mí esto me lo dieron por mis servicios prestados. Y yo digo: no, te vayas a prestar servicios. O sea, hay gente que se considera que el país le debe y entonces ahí le dan una embajada como un reconocimiento a su trabajo. Entonces es por mis servicios prestados. No, pero momentico, usted vino fue a prestar servicios, no por sus servicios prestados. Y ese concepto de que el sector público es un escalón para yo ascender socialmente y volverme importante. Entonces es eso, Carlos Gustavo, es un cambio de concepción de a qué voy al sector público. Muchos van por trabajar y aprender, y eso es lo que ha sostenido el país. Pero últimamente es muchos más los que van buscando poder, dinero y sentirse, y un ego inflado. ¿Cuál es el máximo autoridad en Colombia de lo que debe ser? La Corte Suprema de Justicia. Y en la Corte Suprema de Justicia hubo un cartel de la toga, donde los magistrados, la Corte, es que el nombre es imponente, Corte Suprema de Justicia, y los magistrados vendían los fallos. ¿Usted qué puede pensar? ¿A dónde llegamos? Este país lo tenemos que recuperar, y lo primero es la primera palabra que es integridad. Aquí tenemos, los íntegros tienen que volver a mandar en este país. Pero me gusta algo de lo que acabas de decir, Fernando, y es que debemos tener la esperanza de que esto puede cambiar. Es que yo creo que esa resignación es la que es realmente mortífera. El resignarnos a que las cosas pasen de esta terrible manera y no tener una visión mejor de lo que se puede hacer. Yo creo que la situación actual del país y lo que está pasando, creo que ha estremecido parte de la sociedad. No toda, pero la cosa no está clara. O sea, hoy el país está viviendo un momento muy difícil. Además, mina la esperanza y la confianza los hechos de corrupción tan horribles que han aparecido. ¿Cómo le parece a usted que el expresidente del Senado y el presidente de la Cámara estén presos por corruptos? No es muy doloroso. Entonces hablamos, la Corte Suprema de Justicia como magistrados, los presidentes del Senado y la Cámara presos. O sea, mira, la corrupción permeó la sociedad, y la corrupción trae todo. La corrupción lo trae todo. O sea, desmotivar unas Fuerzas Armadas, si todo el mundo roba, si me hago entender, o sea, ¿a quién, qué voy a defender? No sé, uno se cuestiona mucho, porque hay un libro que parece que fue visionario, porque cuando lo escribió no estaba tan mal. ¿En qué momento se jodió Colombia? Y en este momento apareciera el genio de la lámpara y te dijera que te va a cumplir un deseo volviéndote a nombrar en el cargo que más te ha gustado a ti en la vida, ¿qué le responderías al genio de la lámpara? A ver, en todos fui muy feliz, en todos, pero como me pusiste a escoger uno,
El genio te pone a escoger. El genio me escogería la embajada de Colombia en Turquía. Yo creo que ese fue la cereza del pastel. Primero, varias razones que vale la pena. Primero, el país. El país es mágico. El país, uno caminar por las calles de Estambul, esa belleza, entrar a Hagia Sofía, a la Mezquita Azul, al Gran Bazar. O sea, esa belleza de la ciudad. Segundo, la gente. La gente turca es lo más amable, querido. Son vendedores de su país, de su gente, de sus cosas. Pues es que el Gran Bazar tiene, es en la misma época del descubrimiento de América, más o menos, ya tiene esos 500 años. Tercero, la historia. Es que la historia del mundo cruza por Turquía. Por allá pasó Alejandro Magno, pasó Julio César, pasó Antonio, allá pasaron todos. Allá estuvo el hombre en su momento más poderoso de la tierra. Sulemán el Magnífico era el hombre más poderoso de la tierra. O sea, el Mediterráneo lo manejaba. O sea, era su ejército. Es que ellos llegaron a tener todo el norte de África, el sur de Europa. Su belleza, su magia, su historia, su gente. Es un país, yo le digo a la gente, si usted tiene capacidad económica, no se vaya, además porque hoy no es un destino caro, no se vaya a morir sin ir a Turquía en Estambul. Además, he hablado solo de Estambul, pero ir a Éfeso, por ejemplo, las ruinas más bellas romanas que se conservan son las ruinas de Éfeso. Es una ciudad viva, llamemos viéndola. Ir a Capadocia, no solo la montada del globo, ver esa geografía, el panorama, el museo al aire libre en Capadocia, en Goreme, donde están todas estas iglesias incrustadas que las hicieron en la montaña. Las catacumbas, entrar a las ciudades subterráneas de 7 pisos y ver que allá se escondían los cristianos para las persecuciones y cerraban eso con unas piedras, pero gigantescas. ¿Cómo movían esas piedras? Estamos hablando del año 400. Estamos hablando de ¿cuántos años más? Hace 1600 años. ¿Cómo hacían eso? ¿Cómo hicieron para que bajaran 7 pisos y hubiera aire para poder sobrevivir? Es maravilloso. No, entonces uno dice, ese país es mágico. Sería volver a Turquía. Bueno, Fernando, muchas gracias por esta conversación. Ha sido muy especial esta charla. A ti, Carlos Gustavo, te felicito por esta nueva iniciativa de estas conversaciones. Ojalá te sirva la que hemos dado. Y muchas gracias a ti. Tú sabes, agradezco siempre, primero, tus calidades humanas, tus calidades profesionales y la generosidad que has tenido conmigo en la vida. Mil y mil gracias. Bueno, siempre con admiración y cariño. Gracias, Fernando. Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos en estas 2 conversaciones que sostuvimos con Fernando Paneso Serna acerca del servicio público y los servidores públicos. Fueron los episodios 4 y 5 de Palabras Comunes. Nos vemos en el episodio número 6. Muchas gracias.